Dicen que el fútbol no se explica, se siente. Pero hay historias que merecen ser contadas. Desde los barrios de La Victoria hasta las noches más gloriosas en Matute. Desde los ídolos eternos hasta las tragedias que marcaron un antes y un después. Esta no es solo la historia de un equipo, es la historia de una pasión que ha resistido el tiempo, el dolor y la gloria. Hoy, recorreremos más de un siglo de emociones. Conocerás los orígenes humildes, los títulos que encendieron a un pueblo, los momentos más oscuros que pusieron a prueba su alma, y el renacimiento que convirtió a Alianza Lima en leyenda. Porque esto no es solo fútbol. Esto es Alianza Lima. Y esta es su historia. Alianza Lima. Parte 1. Fundación y primeros triunfos. La historia del Club Alianza Lima es una de esas narrativas que va más allá de la simple práctica del fútbol. Es una historia de lucha, superación y pasión que ha marcado el pulso del deporte en Perú desde sus inicios, un relato de pueblo que ha forjado la identidad de miles de personas y ha trascendido generaciones. Todo comenzó el 15 de febrero de 1901, cuando un grupo de adolescentes de clase obrera, provenientes del barrio Las Chacaritas en Lima, fundaron el club bajo el nombre de Sport Alianza. El sueño de estos jóvenes fue claro, crear un equipo que representara a la comunidad y demostrara que el fútbol, un deporte inicialmente asociado a las clases altas, podía ser también un reflejo del esfuerzo y la esperanza de las clases populares. Alianza Lima es mucho más que un simple club de fútbol, es un símbolo. En 1912, el club se convirtió en miembro fundador de la Primera División Peruana y participó en la Liga Peruana de Fútbol, marcando el comienzo de una trayectoria de éxitos y desafíos que perdura hasta hoy. Con un total de 25 campeonatos nacionales, Alianza es el segundo equipo con más títulos en la historia del fútbol peruano, lo que la convierte en una de las instituciones más prestigiosas del país. Además, su historia está marcada por la participación en torneos internacionales, destacando semifinales en la Copa Libertadores de América en 1976 y 1978. Y en la Copa Merconorte en 1999, así como victorias memorables como la Copa Simón Bolívar en 1976. El apodo del equipo del pueblo no es solo una denominación, es una identidad que ha sido cultivada por la gente que ha seguido al club durante más de un siglo. En cada uno de sus logros, los seguidores han visto una forma de superación, un triunfo contra la adversidad. En una ciudad donde el fútbol solía estar restringido a las clases altas, la creación de Alianza Lima fue un acto de rebeldía, un grito de esperanza para los barrios más humildes. En sus primeros años, el club se formó en las calles, reuniéndose en casas humildes y enfrentándose a equipos más poderosos, una constante lucha que lo fue consolidando como un referente de los valores de esfuerzo y sacrificio. En sus primeros años, Alianza Lima tuvo que sortear dificultades. En 1901, el grupo fundador se reunió en la casa de José Carreño, quien también se encargó de formar la primera directiva del club. Después de varios traslados de local, la sede se consolidó en La Victoria, donde el club encontró su identidad. Fue en 1912, con la creación de la Liga Peruana de Fútbol, cuando el equipo comenzó a competir oficialmente y a forjar su nombre en el fútbol nacional. En 1918, después de años de arduo trabajo, Alianza Lima logró su primer campeonato, un título que repitió al año siguiente, marcando el primer bicampeonato en la historia del club. A lo largo de su historia, el club ha sido una cantera de grandes jugadores, pero uno de los más emblemáticos es Alejandro Villanueva, quien debutó en 1927 y se convirtió en una leyenda del fútbol peruano. Villanueva no solo representó al equipo dentro del campo, sino que encarnó el estilo de juego característico de Alianza Lima, un estilo que sería reconocido por su técnica depurada y su presencia en la cancha. Durante esta época, el club también comenzó a consolidarse como Alianza Lima, un nombre que reflejaba no solo su identidad como institución, sino su profunda conexión con la ciudad de Lima. El año 1927 marcó el inicio de una serie de éxitos internacionales para Alianza. El equipo viajó a Centroamérica y México, donde dejó una huella imborrable, ganando partidos frente a equipos históricos y demostrando su calidad en el continente. Su gira por Costa Rica, Cuba y México fue histórica, ya que no solo ganaron casi todos los partidos, sino que también se ganaron el respeto y la admiración de la prensa deportiva internacional. Ya en los años 30, Alianza Lima continuó cosechando éxitos y enfrentando desafíos.
A pesar de una suspensión temporal en 1929, el club no tardó en regresar a la élite del fútbol peruano, ganando el tricampeonato entre 1931 y 1933. Fue en esta época cuando el club adoptó el escudo que hoy conocemos, inspirado en el de la Ciudad de los Reyes, y que se mantiene como uno de los símbolos más representativos del club. A lo largo de su más de un siglo de historia, Alianza Lima ha demostrado que es mucho más que un club de fútbol. Ha sido una escuela de valores, un motor de cambio social y un referente para miles de hinchas que han seguido al equipo con fidelidad inquebrantable. Con 39 participaciones en competiciones internacionales, Alianza Lima se ha consolidado como el tercer equipo peruano con más participaciones en copas continentales. Y sigue siendo el club más representativo del Perú. Su legado va más allá de los trofeos, pues es un símbolo de lucha, de esperanza y de la identidad del pueblo peruano. Alianza Lima. Parte 2. De los primeros títulos a la tragedia del Fokker. Década de 1930. El primer tricampeón peruano. En la década de 1930, el Club Alianza Lima comenzó a consolidarse como una de las instituciones más importantes del fútbol peruano, tanto a nivel nacional como internacional. La notoriedad del club creció significativamente después de una exitosa gira por Chile. Uno de los partidos más recordados de esa gira fue la histórica goleada por 8-1 al Colo-Colo, lo que llevó a que el equipo fuera apodado el Rodillo Negro. El 15 de febrero de 1931, Alianza Lima celebró su 30 aniversario con una victoria histórica por 4-0 sobre el Hajduk Split de Yugoslavia, un rival internacional de gran prestigio. Sin embargo, la década del 30 también estuvo marcada por momentos de controversia, como el Campeonato Peruano de 1934. En ese torneo, Alianza Lima logró su cuarto título consecutivo en un campeonato que se definió por una suma inusual de puntos entre los equipos de primera división y las reservas. Tras un empate en la clasificación, la ventaja final de Alianza Lima vino de los puntos obtenidos por sus reservas, lo que generó una disputa con Universitario de Deportes que finalmente ganó el campeonato en un partido de desempate. Las autoridades del fútbol peruano reconocen a Universitario como el campeón de ese año. En 1936, varios jugadores de Alianza Lima fueron convocados a la selección nacional para los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Entre ellos se encontraban Juan Valdivieso, Víctor Lavalle y los delanteros Adelfo Magallanes, Alejandro Villanueva, José Morales y Eulogio García. La década de 1930 terminó en una nota amarga para Alianza Lima, con una temporada deficiente en 1938. Que culminó con el descenso a la Primera División de Lima tras una mala racha y la negativa de algunos jugadores de ceder su lugar a nuevas figuras. Sin embargo, en 1939, el club logró ascender nuevamente tras una destacada campaña en la división intermedia, demostrando la fortaleza del club incluso en tiempos difíciles. Década de 1940, superclásicos históricos y el adiós de un ídolo. Aunque el club ganó solo un campeonato en esta década, los recuerdos de los superclásicos y la pérdida de uno de sus máximos ídolos marcaron su historia. La muerte prematura de Alejandro Villanueva en 1944, a los 35 años, dejó un vacío irreparable en el club. En cuanto a los superclásicos, uno de los partidos más recordados de la década ocurrió en 1947, cuando Alianza Lima logró una remontada histórica frente a Universitario de Deportes. En solo 8 minutos, logró dar vuelta al marcador y ganar 4-3. En 1948, Alianza Lima conquistó el campeonato peruano bajo la dirección de Adelfo Magallanes. Ese equipo, conocido como el Rodillo Negro, estaba compuesto por jugadores jóvenes y veteranos de gran calidad, como Legario, Fuentes, Arce, Silva, González, Félix, Castillo, Salinas, Vargas y Pedraza. En 1949, el equipo blanquiazul protagonizó una de las goleadas más recordadas en la historia de los superclásicos al vencer a Universitario por 9-1. Una victoria que sigue siendo emblemática. Década de 1950. El tercer bicampeonato y el profesionalismo. En 1951, Alianza Lima debutó en el fútbol profesional con una victoria de 2-1 ante Atlético Chalaco, con 2 goles de Roberto Castillo. Al año siguiente, el club logró el campeonato nacional con una destacada campaña. En 1953, Alianza terminó segundo, a un solo punto del campeón, Deportivo Sucre. No obstante, en 1954 se coronó nuevamente campeón y en 1955 logró el bicampeonato.
Durante esos años, Alianza estuvo bajo la dirección técnica de Adelfo Magallanes. Uno de los momentos más emblemáticos de esa época fue el debut de Víctor Benítez en 1954, quien más tarde se consagraría internacionalmente ganando la Copa Intercontinental con el Inter de Milán. Además, en 1956, el club ganó un partido memorable contra el Club Aurora de Bolivia, con una goleada de 6-1. Y en 1958 enfrentó a Sporting Cristal en un partido histórico, ganando 2-1. Estos logros consolidaron a Alianza como uno de los equipos más importantes del fútbol peruano. Década de 1960. El cuarto bicampeonato y la consagración internacional. En 1962, el equipo logró otro campeonato bajo la dirección de Rodolfo Bazán y Adolfo Donaire. En 1963, el equipo logró un nuevo bicampeonato, liderado por su destacada ofensiva, con jugadores como Segarra, León y Rostain. En 1963, el equipo blanquiazul logró una histórica victoria sobre Millonarios de Colombia y en 1966 venció a Boca Juniors en la Bombonera. En 1967, otro gran logro fue la goleada de 6-1 contra Independiente de Argentina y el debut de Teófilo Cubillas, quien se convertiría en una de las máximas figuras del club en los años venideros. Década de 1970. El tándem de oro y la época dorada. La década de 1970 fue la era dorada para Alianza Lima, gracias a la llegada de figuras como Teófilo Cubillas y Hugo Sotil, quienes formaron el famoso tándem de oro. En 1971, el equipo logró una victoria histórica frente al Bayern Múnich de Alemania, por 4-1, en un amistoso internacional. El club ganó 3 campeonatos en la década, 1975, 1977 y 1978. Década de 1980. El accidente aéreo del Fokker y la crisis deportiva. Debido al accidente aéreo ocurrido el 8 de diciembre de 1987, cuando el avión Fokker que transportaba al equipo se estrelló en el mar cerca de Ventanilla, perdieron la vida 43 personas, incluidos 16 jugadores, 5 miembros del cuerpo técnico y varios dirigentes. Este accidente dejó una huella profunda en la historia del club y cambió la dirección de su futuro. A pesar de esto, el equipo de Alianza Lima logró mantenerse competitivo en el fútbol peruano. Aunque los potrillos de Alianza, dirigidos por Juan José Tan, comenzaron a surgir como una nueva generación de talentos, la tragedia del accidente aéreo dejó un vacío difícil de llenar. Alianza Lima. Parte 3. Resurgimiento y gloria. Década de 1990. Los nuevos potrillos y el resurgimiento. La década de 1990 fue crucial para el renacer de Alianza Lima, que luego de los trágicos acontecimientos de 1987 empezó a ver nuevamente la luz. A partir de 1990, la dirección técnica del equipo recayó en José Carlos Amaral. En esos primeros años se destacaron jugadores como Wilmer Valencia, Parco Quirós, Segarra, Purizaga, Canco Rodríguez y otros más. En 1993, Miguel Ángel Arrué asumió la dirección técnica y su enfoque se centró en las divisiones menores, permitiendo que jóvenes jugadores tuvieran la oportunidad de alternar en el primer equipo. Este grupo de futbolistas que empezaba a destacar se conoció como los potrillos. Uno de los ejemplos más emblemáticos fue Valdir Sáenz, quien se convirtió en una de las grandes promesas de la institución. Con 31 goles en 1994, Sáenz no solo fue la revelación del año, sino que eventualmente se convertiría en el máximo goleador histórico del club. En 1996, Alianza Lima vivió un evento histórico cuando el Real Madrid, uno de los clubes más importantes de Europa, visitó Lima para jugar un partido amistoso contra el equipo peruano. En ese encuentro, César Cueto, el poeta de la zurda, fue el gran protagonista. En ese año Alianza logró el subcampeonato en la temporada. Finalmente, en 1997, luego de 18 años de sequía sin títulos, Alianza Lima logró consagrarse campeón nacional. El técnico colombiano Jorge Luis Pinto fue el encargado de llevar al equipo a la gloria, con una campaña sobresaliente que permitió a Alianza Lima conquistar tanto el torneo Apertura como el torneo Clausura. Con un rendimiento sobresaliente, Alianza se proclamó campeón nacional, logrando el título de 1997 al ganar ambos torneos y poniendo fin a una larga espera. Década de los 2000. Título en el centenario y 3 nuevos campeonatos. El comienzo del nuevo milenio significó una de las etapas más exitosas para Alianza Lima, con la obtención de varios títulos nacionales.
Sin embargo, no estuvo exento de tragedias. El primer día del año 2000, Alianza Lima sufrió la pérdida de su joven jugador Sandro Bailón, quien falleció en un accidente automovilístico, lo que marcó un duro golpe para el equipo y la hinchada. El verdadero momento especial llegó en 2001, cuando el club celebraba su centenario. Alianza ganó el torneo Apertura, donde empataron en puntos con Universitario, pero se coronaron campeones tras un partido extra. La gran revelación de esa temporada fue el joven Jefferson Farfán, quien había sido promovido al primer equipo y comenzó a brillar con su fútbol. En la final del año 2001, Alianza Lima se enfrentó a Cienciano, el otro club que también celebraba su centenario. Tras un empate global de 3-3, la tanda de penales favoreció a Alianza, que logró conquistar su título 21. En 2002, Alianza Lima continuó siendo protagonista, logrando un nuevo subcampeonato debido a una dura sanción de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, que le quitó 3 puntos por una sanción relacionada con controles antidopaje. A pesar de esto, el equipo destacó en la Copa Sudamericana, donde venció a Universitario en la primera fase y luego eliminó a Barcelona de Guayaquil, aunque finalmente fue eliminado por el Nacional de Uruguay en la siguiente fase. En 2003, Alianza Lima sufrió una huelga de futbolistas debido a la falta de pagos, lo que llevó a que se suspendiera parte del torneo Clausura. Sin embargo, debido a su ubicación en la tabla, el club fue declarado campeón del torneo Clausura de esa temporada. La huelga fue finalmente resuelta y Alianza ganó un partido definitorio contra Sporting Cristal para asegurar su campeonato de 2003. El 2004 arrancó con buenos augurios, cuando Alianza Lima, bajo el mando de Gustavo Costas, ganó el torneo Apertura con grandes actuaciones. Sin embargo, en el torneo Clausura, la baja en el rendimiento de algunos jugadores, especialmente tras la salida de Jefferson Farfán, impidió que el equipo lograra un nuevo título nacional. A pesar de eso, Alianza logró convertirse en bicampeón al ganar la final contra Sporting Cristal en un dramático partido de definición por penales. En 2005, con un equipo renovado y bajo la dirección de Rubén Darío Insúa, Alianza Lima buscaba mantener su hegemonía. Pero tras una serie de malos resultados se produjo la salida del entrenador y el reemplazo de Roberto Challe, quien encontró un mejor rendimiento en el equipo. A pesar de la inestabilidad, Alianza volvió a obtener buenos resultados y se proclamó bicampeón nacional en una final por el torneo Clausura frente a Sporting Cristal. En 2006, Alianza Lima alcanzó nuevamente la gloria al ganar el torneo Apertura bajo la dirección de Gerardo Peluso, quien implementó un sistema sólido tanto defensiva como ofensivamente. En el torneo Clausura, Alianza se mostró competitivo, pero no logró el título. A pesar de ello, el equipo logró ganar el título nacional en un partido de playoff frente a Cienciano, consolidando su dominio en el fútbol peruano con el 22º campeonato en la historia del club. Durante el año 2007, el rendimiento del equipo decayó, y aunque comenzó con Gerardo Peluso, la salida del técnico uruguayo y la llegada de Diego Aguirre no cambió el rumbo. A pesar de una mejora parcial bajo la dirección de Miguel Ángel Arrué, Alianza Lima terminó el año en una posición baja, sin acceder a los puestos internacionales y dejando atrás las aspiraciones de conquistar nuevos títulos. El 2008 fue otro año complicado para Alianza, con la llegada de 3 entrenadores y una lucha constante por evitar el descenso. Bajo la dirección de José Soto, el equipo logró salvarse y permaneció en primera división, aunque estuvo cerca de perder la categoría, lo que representó un punto de inflexión en la gestión deportiva del club. Finalmente, en 2009, con Gustavo Costas nuevamente al mando, Alianza logró una destacada clasificación a la Copa Libertadores, pero no pudo conseguir el título nacional, cayendo nuevamente ante Universitario en la final. Alianza Lima. Parte 4. Retos, triunfos y búsqueda del título. La historia de Alianza Lima es una montaña rusa de emociones, marcada por retos, logros y una perseverancia que ha dejado huella en el fútbol peruano. Un recorrido que no solo resalta las victorias, sino también las adversidades que el equipo ha tenido que superar para llegar al éxito. Década de 2010. Crisis y renacimiento. La década comenzó con un Alianza Lima lleno de esperanza, dirigido por el técnico Costas. En la Copa Libertadores de 2010, el equipo mostró su potencial, destacándose con una victoria impresionante ante el campeón de América, Estudiantes de La Plata, al golear 4-1 en un partido histórico. Aunque el equipo logró avanzar a octavos de final, la polémica arbitral le impidió llegar más lejos. En el campeonato nacional, las cosas no fueron igual de fáciles, a pesar de una destacada participación.
La clasificación a torneos internacionales quedó pendiente y el objetivo de asegurar su plaza para la Copa Libertadores 2011 se convirtió en la meta del año siguiente. Finalmente, a pesar de una intensa lucha con su eterno rival Universitario, Alianza Lima logró asegurar su lugar en el torneo continental, relegando a su oponente a la Copa Sudamericana. El panorama se tornó oscuro en 2012, cuando el club atravesó una crisis institucional sin precedentes. La intervención del Estado y la administración temporal pusieron en peligro la estabilidad del club, que además no logró clasificarse a torneos internacionales y estuvo cerca de descender. Pero Alianza Lima no era un equipo dispuesto a rendirse fácilmente. En 2013, bajo la dirección de Wilmar Valencia, el equipo se repuso y volvió a mostrar su competitividad. Aunque una serie de decisiones apresuradas y resultados inesperados impidieron que el equipo alcanzara la final. Fue en 2014 cuando, bajo el mando de Guillermo Sanguinetti, el equipo alcanzó el torneo del Inca, consiguiendo el título tras una épica final a penales contra la Universidad San Martín. Un aliento renovado que fortaleció al equipo para el resto de la temporada. En 2015 llegó a la final del torneo del Inca, solo para caer frente a la Universidad César Vallejo. El rendimiento irregular en el torneo nacional seguía siendo una constante, pero en 2016 y 2017, el equipo demostró que podía estar a la altura de los más grandes. En 2017, con Pablo Bengoechea como director técnico, Alianza comenzó a consolidarse, mostrando un nivel de juego superior y terminando el torneo Apertura en la cima, a solo un paso del título. El 2018 fue un año marcado por la tenacidad del club. A pesar de no conseguir el título, Alianza Lima estuvo en la lucha, llegando a la final del torneo Clausura, pero cayendo en una serie de duras derrotas ante Melgar. Sin embargo, en 2019, la historia se repitió. A pesar de un comienzo difícil y un cambio de entrenador tras la salida de Miguel Ángel Russo, el equipo continuó luchando. Bajo el mando de Pablo Bengoechea, el equipo ganó el torneo Clausura, mostrando su capacidad para competir al más alto nivel, pero nuevamente se quedó con el subcampeonato tras perder la final frente a Universitario. 2020 a 2024. El renacer y el séptimo bicampeonato. El año 2020 estuvo marcado por momentos de angustia, ya que Alianza Lima vivió una de las etapas más complicadas de su historia. La derrota ante Sport Huancayo y la posible pérdida de categoría fueron situaciones extremas que pusieron en vilo el futuro del club. Sin embargo, la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, a favor de Alianza Lima, debido a la pérdida de puntos de Carlos Stein, permitió al club mantenerse en la primera división. Un verdadero milagro futbolístico. El año 2021 marcó el renacer del equipo, con Carlos Bustos como técnico. El club logró una destacada campaña, conquistando la fase 2 con una racha de 21 partidos invictos. En la final nacional, Alianza Lima superó a Sporting Cristal, obteniendo su séptimo bicampeonato en la historia del club. Un logro que encendió la esperanza de los hinchas y consolidó al equipo como uno de los más grandes del fútbol peruano. En 2022, con la confianza renovada en Carlos Bustos y nuevos refuerzos como Cristian Ramos y Cristian Benavente, Alianza Lima continuó su camino triunfante. A pesar de un inicio irregular en el torneo Clausura, el equipo logró reponerse y, con Guillermo Salas al mando, consiguió el campeonato y su séptimo bicampeonato nacional. Un logro que sumó una página dorada a su historia. En 2023, Alianza Lima continuó su pelea por los primeros puestos, alcanzando nuevamente la final, pero esta vez, el título se le escapó de las manos al perder contra Universitario. En 2024, Alianza Lima mostró un desempeño irregular en el torneo Apertura, finalizando en la cuarta posición con 33 puntos. A lo largo de la competición, alternó victorias y derrotas, manteniéndose detrás de Universitario, Sporting Cristal y Melgar. Su rendimiento osciló entre la tercera y la séptima posición, sin llegar a consolidarse en los primeros lugares de la tabla. En el torneo Clausura, Alianza Lima mantuvo un rendimiento equilibrado y disputó el primer lugar hasta la última fecha. La derrota en el partido final contra Cusco FC le impidió superar a Universitario en la tabla, quedando en segundo lugar con 36 puntos, a solo uno del líder. Su campaña incluyó 11 victorias, 3 empates y 3 derrotas, pero la falta de resultados clave le privó del título del torneo. Al finalizar el torneo, Alianza Lima quedó en cuarto puesto de la tabla acumulada, clasificándose como Perú 4 a la Copa Libertadores 2025. El legado de Alianza Lima.
La última década de Alianza Lima no ha sido fácil, pero ha sido fundamental en la construcción de una identidad llena de lucha, coraje y pasión. Con 7 bicampeonatos, una nueva generación de jugadores y técnicos que continúan deslumbrando al país, Alianza Lima sigue demostrando por qué es uno de los clubes más importantes y respetados del Perú. A pesar de los altibajos, el equipo ha sabido sobreponerse y su historia sigue escribiéndose con cada partido, con cada gol y con cada hincha que lo sigue con el corazón. Esperamos que este video te haya sido útil. Si deseas agregar algo, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que conozcan más del tema. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Te invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás más videos como este.